en ese sembrado. Vemos el ejemplo, ese sembrado se organiza, se siembra la semilla, ¿cómo lo van a cuidar? Según lo que dijimos hoy. De todas esas maneras. O sea, no van a cuidar físicamente porque van a estar aporcando, limpiando. Bueno, si aporcan, pues si hacen esa técnica, etcétera, pero van a estar atentos ahí. Pero van a tener que estar atentos a esto. Tienen que estar atentos a su palabra. Van a tener que estar atentos a la relación que hay entre ustedes. Aquí disfrutan peleando, pues eso va quedando en el territorio. Y es una contradicción. Porque el sembrar ahí es semilla, pero están sembrando comunidad. Pero como quieren sembrar comunidad, entonces ¿qué deben cuidar? La comunidad. O sea, el lograr un proceso colectivo, de escuchar, de hacer acuerdos, de conversar, de comunicarse, para hacer consensos, para llegar a acuerdos más bien. Acuerdos donde todos están contentos, donde todos están vinculados. Estamos en el año 1492, día 2017. Es decir, no ha pasado nada, o sea, el mismo pensamiento occidental se instauró, se sofisticó, se desarrolló, pero el otro pensamiento, o sea, el pensamiento nativo, está ahí, subyugado de alguna manera, no reconocido, no entendido, y sin embargo pensamos que la posibilidad para este continente sería básicamente para el continente latinoamericano y para este país es resolver ese acuerdo cultural. Eso nos llevaría entonces a pensar algo que los procesos sociales en el país no han logrado hacer, el desarrollo de un pensamiento propio. Nosotros sentimos que no vive un pensamiento propio. De todas maneras, por eso decimos que en 1492 sigue habiendo un pensamiento colonial en todos los sectores. Obviamente en la universidad. Indudablemente la universidad sigue siendo un espacio colonizado. A pesar del legado de la universidad que ha sido valioso en el país, que es el pensamiento crítico, de todas maneras no se ha logrado pasar al desarrollo de un pensamiento crítico. Eso resume de alguna manera la pseudoculturalidad, resume lo que yo soy. Y tiene que ver con ustedes, porque yo soy descendiente muisca. Mis abuelos vivían en una zona de Sinauyá, Chiquinquirá, a formarme. Y esa formación entonces me llevó a preguntarme los orígenes y las raíces de la cultura muisca. Y esa búsqueda me llevó a hacer vínculos con la Sierra Nevada porque reconocí que había un vínculo antiguo. La gente de la Sierra Nevada es de la misma familia muisca, chipcha. Viví un tiempo allá, me formé allá. Después estuve con los indígenas Sioux Lakota. Y aquí el hermano habla de lo huitoto, parte de ese proceso después, la relación con muchos abuelos huitotos del Amazonas, desde el 81, tanto en La Chorrera, como en Berlín, como en Araraquara. Después ese vínculo con la gente del Amazonas se fortaleció a partir de la experiencia de la construcción de una maloca huitoto en el Jardín Botánico. Ahí participamos en la construcción de esa visión. Eso dio para fortalecer el proceso muisca porque ahí nos vinculamos con los cogis y como resultado de ese proceso de la construcción de esa maloca en el Jardín Botánico, nosotros los muiscas renacientes decidimos que en la perspectiva de recuperar nuestra cultura había que levantar las malocas que se habían olvidado, que se han perdido. Entonces nos dedicamos a investigar y nos dimos cuenta que había una reconstrucción de la maloca muisca en Sogamoso. Ya fuimos a visitarlos con los abuelos huitotos y sobre esa matriz recuperamos la maloca nuestra y la hicimos en Ráquira. Eso generó un proceso interno de fortalecimiento muisca, porque las malocas en ese momento resurgieron en Cota, en Sesquilé, en Chía
y la última en Bosa, como parte del proceso de reexistencia muisca. Que el hombre blanco se sienta en la banca del indígena y el indígena se siente en la banca del blanco, para que hagamos un acuerdo que no se ha hecho. Y ese es el propósito con el que estamos comprometidos. Para tratar de dar a entender que no estamos hablando de un movimiento étnico, ¿no? de exclusión, o sea, de afirmación de simplemente una identidad que haga distancia con la otra cultura. La realidad del pensamiento y la cultura muisca es la realidad de todos ustedes. Es decir, nosotros resurgimos desde el mestizaje. Lo que entendimos fue que los abuelos, en parte una de las estrategias que los abuelos muiscas decidieron para permanecer fue la decisión de que las mujeres muiscas cogieran la semilla del blanco. Es decir, que se enamoraran de los blancos o enamoraran a los blancos. De esa manera renaceríamos 500 años después en el rostro de nuestros enemigos. Seríamos los antiguos muiscas los que renaceríamos. Y al renacer, durante ese proceso, habríamos domesticado el pensamiento y la semilla occidental de nosotros. La integraríamos y la organizaríamos desde la matriz propia. Por eso entonces nosotros hablamos del nativo mestizo. La propuesta que hacemos es un nativo mestizo. Es decir, todos ustedes son nativos mestizos. Esa visión que tuvimos, digamos, que está en la historia, se confirmó hace poquito, hace un año. Es un estudio que se hizo del ADN mitocondrial que demuestra que todo hijo de una indígena, el 90% de su estructura genética es indígena, por el ADN mitocondrial. La historia es muy sencilla, ¿no? Cuando el óvulo se une con el espermatozoide, la parte de la célula masculina tiene las mitocondrias en la cola del espermatozoide y eso queda por fuera. O sea que solo entra el núcleo y el núcleo que se une con el otro núcleo dentro del óvulo, y ahí en el óvulo se recoge la memoria ancestral, o sea, la memoria de las generaciones anteriores, porque ahí está el ADN mitocondrial. El masculino queda por fuera, entonces el que prevalece es el femenino. ¿Sí? O sea, no existe un mestizo realmente. Entonces decimos, bueno, nos nombramos para decir, digamos, hay que ir resolviendo el mestizaje, porque además es el drama de este país, no se ha resuelto el mestizaje. El mestizaje fue una construcción de una categoría de exclusión. Los mestizos en el tiempo fueron excluidos entonces. No eran blancos, no eran indígenas, y además él se autoexcluyó, que es como el drama de este país en general. Por eso es colonial, ¿no? Por eso es colonizado, se mantiene colonizado. Porque ese mestizo insistió en ser como el papá, que el papá blanco lo aceptara, pero el papá blanco nunca lo incluyó en su modelo, en su sistema, y él se autoexcluyó de su origen. Por lo tanto, generó todas las bases, para mí, generó todas las bases culturales de la cultura del pelle, ¿no? En el mal sentido, ¿no? De las partes negativas de la del pelle, la del vivo, el astuto, el rebuscador, el narcotraficante, el corrupto, el politiquero, etc. El ladino, ¿no? O sea, se fue por el lado ladino y se mantiene en la latencia, en la experiencia de los ladinos. Como proceso social, como proceso cultural, lo que decimos es que este país necesita retornar y reconocer no es un reconocimiento literal, no es nominal, sino retomar su experiencia y su memoria indígena y su cultura indígena, puesto que es indígena. Entonces podemos decir que no existen mestizos, en términos estrictos existen indígenas dormidos, porque la memoria en el ADN mitocondrial está ahí. Si somos mestizos, lo que prevalece es la raza indígena. Ahora lo que necesitamos es reconciliarnos con esa memoria, con esa cultura que nos vincula con el territorio.
Entonces el nativo mestizo que hace ese proceso es el que va a desarrollar la cegua cultural, ¿no? Se trata de una síntesis. Inevitablemente, como conté en la historia de la Maluca del Jardín Botánico, el proceso aquí para adelante en este continente es un proceso de síntesis. Síntesis que no se resuelve en una mezcla indefinida, sino una síntesis desde la base cultural ancestral y territorial que integre y reordene el modelo occidental. Es decir, nosotros decimos el proceso de domesticar la modernidad. El nativo mestizo es el que puede hacer ese proceso de acuerdo cultural para un siguiente paso. Es decir, retomamos la sabiduría antigua, los modelos antiguos, ancestrales, la cultura del ser, la formación del ser, todas las otras posibilidades del conocer, ¿sí? Los desarrollos de la mente, etcétera, etcétera, que están en potencia, pero que esta cultura olvidó porque es una cultura pragmática, ¿no? Es la cultura del tener, que redujo la existencia a lo más pobre, ¿no? Que es esta dimensión objetiva. No se desconoce eso porque lo que decimos es que la tarea no es desconocer el desarrollo occidental, sino cómo lo reordenamos. Y eso es solo posible reordenarlo desde el pensamiento ancestral. Eso es solo posible reordenarlo desde que desarrollemos el camino, decimos nosotros, de la naturahumanización. Queriendo decir que la ausencia, el problema que tiene hoy la sociedad actual es la falta de caminos, de métodos de rehumanización. No hay. O sea, se trabaja todo lo político, lo económico, lo técnico, etc. Pero el proceso, el camino de ser gente, ser humano no está. Ahora nosotros le agregamos naturahumanización porque en el mundo indígena no se puede ser humano sin entender el orden natural ni el orden del territorio. Entonces hablamos de naturahumanización. Avanzamos a restaurar el nuevo antiguo orden o el antiguo nuevo orden. O sea, no es el orden del modelo occidental, sino el retornar y de ese retorno reordenar y ensamblar el modelo y los desarrollos tecnológicos y artificiales del modelo occidental, ubicándolos en la naturahumanización, o sea, en el cuidado de la tierra, en el cuidado de los territorios y en la posibilidad de que los seres humanos puedan ser seres humanos. Porque ese es el déficit que hay ahorita. Y el drama que hay es un drama básico que es de condición humana. Cambios de mentalidad, cambios de pensamiento, cambios de actitudes, cambios culturales. Es decir, estamos enfrentados al reto de generar cambios culturales que se sustenten en un sistema de pensamiento. Si logramos hacer eso, entonces nos extenderemos como la Auyama, haciendo el camino de la Auyama. Es extender un pensamiento que se vuelva de todos. Cuando se extiende ese pensamiento, se crean las condiciones políticas, ¿sí?, para ese nuevo antiguo orden. Ese es el camino de síntesis. Entonces yo represento eso, yo vengo para compartir eso, en un sistema de pensamiento que tiene que ver con reordenarnos como ser, como persona, reordenarnos como pareja, como comunidad, como familia, y entonces como sociedad. Es decir, el ser no se desliga del hacer en la tierra, eso está vinculado. Y entonces ahí está todos los principios que se desarrollan. ¿Por qué hacemos el ambil? Contar por qué es que chupamos ambil, qué significa eso, porque eso no es una mera costumbre, ¿sí? ¿Por qué poporeamos? Porque el poporo tiene que ver con el territorio donde vivimos, porque mascamos hayo, ¿sí? Todo eso les pertenece a ustedes como posibilidades culturales y además porque está en su memoria. Si retomamos el concepto de ADN mitocondrial, eso está ahí. Solo se necesita ciertas prácticas, empezar a chupar ambil, digo yo, mambear, y eso se despierta. Ese ADN mitocondrial, esa memoria genética, se despierta. O sea, el legado de nuestros ancestros empieza a dispararse. Y de esa manera nos volvemos agentes potenciadores de transformaciones culturales desde la transformación del ser, del mejoramiento de su forma de vivir y su convicción de que no podemos seguir en esto.
y que nuestro deber es abrir un camino, otros caminos, que nos liberen de este yugo, para resolver lo que el poeta nadaísta Gonzalo Arango decía. En esta sociedad los seres humanos nacen para estudiar, estudian para trabajar, trabajan para morir. Es decir, están muertos desde que nacieron. O sea, no se hace más. Entonces estamos esclavizados, estamos ahí limitados. No podemos, no tenemos tiempo, no tenemos cultura, no tenemos método, no tenemos sistema para construir lo que necesitamos para la plenitud humana y para el mantenimiento del orden natural y para sincronizarnos con eso. Esto es de ustedes, estos son ustedes. Es decir, ustedes son nativos y la reafirmación es que se piensen como nativos, no se piensen como mestizos, no se piensen como occidentales, porque no son occidentales. Y lo han demostrado pues con eso que llaman ustedes la resistencia. Claro, nosotros decimos es reexistencia, ¿no? Porque lo que trata es no resistir más, es decir, no pelear, porque hemos estado resistiendo, los pueblos indígenas estuvimos resistiendo. Y eso es muy pesado, porque resistir es aguantarse ahí, hacer fuerza, un peso muy fuerte para sostener. Ahora nos vamos a liberarnos de eso para reexistir. Y lo que nosotros proponemos es que el pensamiento indígena se tome toda esta sociedad como posibilidad. Entonces decimos el camino es reindianizar a todo el mundo. O sea, ese ser, esa semilla debe tener un proceso, un método, un camino que lo forme como ser humano, ¿sí? La esencia del pensamiento indígena y lo que queremos es compartir con el mundo occidental es que el indígena tiene un cultivo del ser. Y ese cultivo del ser, para responder a la compañera, para que lo miren entonces políticamente, es un ser que se forma a sí mismo desde una palabra, desde un consejo, de una orientación y de unos cuidados en todos los órdenes de su dimensión como ser, que esos varios, su mente, sus emociones, etcétera, su cuerpo. Si se forma ahí, ese es un ser que se forma para ser comunidad. Como él dijo, la experiencia básica del ser indígena es ser comunidad. Cuando logremos ser comunidad, ahí viene toda la posibilidad de la potencia y la transformación de la sociedad. Porque ahí la capacidad de estar con el otro, de tomar centro en el otro, de ser con el otro. Hoy no se puede resolver eso, por eso no se puede resolver con técnica, no es con teoría política, no es con activismo, porque los seres no están preparados para estar con el otro, no son coherentes, ¿sí? No son consecuentes. No hay una transformación interior, no hay un proceso interior de transformación. O sea, es individualista, o sea, trae vicios formados desde su mala formación. Porque en la niñez, como en todos, fueron mal formados, maltratados. Papá peleando con la mamá, el papá poniéndole los cachos a la mamá cuando estaba en el embarazo, etcétera. Después niños maltratados o abandonados, o falta de afecto, como las historias de cada uno de ustedes. Y se crece con eso. Y cuando nos relacionamos con el otro, pues reproducimos toda esa historia de formación. Y decimos, pero ¿por qué no? Entonces ahí no se resuelve eso con teorías. Entonces ahí sí, como diría, con idealismo. La principal acción que tenemos que resolver es la relación con el otro. La capacidad de juntarnos con el otro. De tomar centro con el otro, de ser solidario, de acompañarse, de comprender, de escuchar al otro, de entenderlo. Es decir, de ser solidario, de ser con el otro. Eso es la principal acción que nos va a llevar a una transformación. Si se hace eso, en consecuencia, el trabajo colectivo se da por naturaleza. Somos comunidad y nos formamos en comunidad. Si hay individuos que se transforman a sí mismos, o sea, se cultivan como ser, una semilla humana bien cultivada, se capacita para hacer relación de pareja. ¿Cuál es la crisis que hay hoy social? Y es una crisis humana, el conflicto de parejas. Entonces viene todo el tema del maltrato a las mujeres, el machismo, etcétera, etcétera. Que básicamente se resuelve con un trabajo de humanización de cada uno, más allá de lo primero. Después el género primero es que hay que formarse como ser, porque eso no tiene género. Es entrar en esa actitud
frente al otro. Si ese sujeto se forma así, es capaz de formar pareja y sostenerse en pareja, ¿sí? De lograr ser pareja. Queremos decir, lo que queremos proponer es que hay un camino de cultivar la semilla humana. Si sintetizamos todo esto, toda esta permacultura, y lo que yo insisto, es que cultivar esa semilla es cultivarse uno mismo. Eso no está desligado, es un principio energético de extensión de energía. Usted siembra lo que usted contiene, lo que contiene en su pensamiento, en sus actitudes, en sus emociones. Si usted tiene rabia, pues siembra rabia. Entonces la semilla coge ese. ¿Sí? Si usted está triste, la semilla, el cultivo coge tristeza. Si es egoísta, pues así está cultivando y la semilla tiene eso. Y así se demuestra allá afuera. Entonces, cultivar es una acción de cultivarse a sí mismo. Hay una relación estrecha ahí. Ya tiene que ver con el orden del territorio. Entonces, esa es una metodología que hay que aprender. Estamos diciendo que eso es ser indígena. Lo que estamos diciendo es no sigan viendo al indígena por allá afuera. Cuando yo hablo del nativo mestizo y hablo del ADN mitocondrial, eso está ahí.